Bienvenidos a Convergencia Global con Otto Chinchilla, un espacio de conversatorios para compartir, intercambiar y difundir la gestión del conocimiento científico, tecnológico, cultural y educativo para una actualización y formación profesional continua y continuada. Convergencia Global, difusión académica y empresarial internacional. Muy bien, bienvenidos a Convergencia Global una vez más. Nos encanta estar con ustedes compartiendo sobre la gestión del conocimiento, sobre todo en este caso hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar aspectos meramente médicos que nos interesa a todos, porque hay algunos resultados de investigaciones que se han realizado en la región centroamericana a donde está creciendo el número con algún padecimiento que ya lo vamos a ver con la doctora y vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Bueno, y es que nuestra invitada hoy es la doctora Mariela González Bolio, es endocrinóloga, licenciada en Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica, tiene un posgrado en Endocrinología de la Universidad de Costa Rica, máster en Nutrición Clínica por la Universidad de Barcelona, especialidad en Medicina de Estilo de Vida del Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida. Actualmente ejerce como especialista en endocrinología en la Caja Costarricense del Seguro Social y en consulta privada con enfoque en endocrinología. Profesora universitaria de Medicina Interna en la Universidad La Huaca. Es miembro activo de la Asociación Costarricense de Endocrinología, de la que formó parte de la Junta Directiva entre el 2020 y el 2024 y ha participado en publicaciones científicas nacionales e internacionales sobre diabetes mellitus, conferencista nacional e internacional. Doctora Mariela, bienvenida. De verdad un gusto que esté acá con nosotros en Convergencia Global. Muchas gracias por invitarme, por este espacio. La verdad que, como les enseñaban ahí, a mí me apasiona la enseñanza y yo creo que a eso venimos hoy, a aprender todos. Doctora, vamos a ver un videito ahí de la empresa Merck y ya regresamos. This is life. A moment of joy. A dream come true. All pure love. A tiny breakthrough. Or maybe a triumph. A constant struggle. A clash of ideas. We can make a difference. Create the new, the unexpected. Leading us to feel great, strong, or simply human. Constantly questioning, are we curious enough? Could we be closer? Can we? Can you feel it? Bien, doctora, vamos a empezar por algo básico y fundamental, algo que hasta me cuesta pronunciar. Endocrinología, ¿qué es? Porque, digamos, en estos días que estuve planteando la posibilidad de esta entrevista, estuve de visita en el hospital y unas señoras estaban ahí y me llamó mucho la atención de que una de las señoras que estaba haciendo fila vio el rotulito y dice que es endocrinología. Entonces dije, ese es un buen arranque porque hay muchas personas que no saben qué es esta especialidad. Bueno, sí, y pasa frecuentemente que las personas les cuesta pronunciarlo y además no saben qué hacemos los médicos endocrinólogos. Y es una especialidad que es muy amplia, es muy bonito porque nos encargamos de todo lo que es el manejo de las hormonas del cuerpo, ¿verdad? Del control de todas las enfermedades que tienen que ver con las glándulas, pero también con el metabolismo. Entonces vemos enfermedades muy frecuentes como la diabetes, la hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, pero también hormonales, ¿verdad?
como de la tiroides, que es lo que nos trae aquí hoy, glándulas suprarrenales, trastornos reproductivos, entre otros, pero sí es súper amplia y cuando nos ponemos a ver, realmente todo nuestro cuerpo está conectado y todas las hormonas están regulando funciones de todo el cuerpo, entonces muchas veces algo que tal vez empieza como un dolor en el cuello termina afectándome todo el resto de los funcionamientos de los órganos y a eso nos dedicamos los endocrinólogos, a regular enfermedades que tienen que ver con glándulas y con hormonas. Qué bien, doctora. La empresa investigadora Merck, farmacéutica, alerta precisamente de lo que decía en la introducción, de que hay señales de que, por ejemplo, una persona de cada 5 en Costa Rica y en Centroamérica no reconoce los síntomas de un problema de tiroides. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, creo que podemos empezar por hablar sobre qué es la glándula tiroides, ¿verdad? Porque perfecto. Creo que si nos vamos hacia atrás, muchas personas no saben que es solo una, ¿verdad? Incluso a veces me dicen, es que las tiroides, no, es solo una glándula, ¿verdad? Aquí les puse una imagen de cómo se ve, a veces decimos que parece como un corbatín porque está aquí en el cuello y tiene forma de mariposa. Es pequeñita, como unos 5 a 6 centímetros normalmente de diámetro y tiene 2 mitades, ¿verdad? Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y en general no podemos verla en condiciones normales, incluso sentirla. Cuando tocamos el cuello normalmente no se siente, sino que simplemente está ahí y cuando ya se empieza a sentir es cuando está más grande. Pero entonces esta glándula produce las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, para simplificar los nombres y no empezar en trabalenguas. Y estas hormonas tiroideas se encargan de regular prácticamente todas las funciones del metabolismo del cuerpo. Entonces, regulan qué cantidad de hueso tenemos, cómo es nuestra masa ósea, regulan el metabolismo del cuerpo, la digestión, qué tan rápido se mueve el intestino, qué tan rápido respiramos, cómo se mueve el corazón, cómo se mueven los músculos, qué tanto descansamos, qué tanto controlamos el peso. Realmente tienen un control a lo largo de todo el cuerpo. Incluso afectan en la reproducción, en el ciclo menstrual en las mujeres, en la temperatura corporal, ¿verdad? Las hormonas tiroideas funcionan como un termostato en el cuerpo, produciendo más calor o menos calor. Cuando lo vemos es como la torre de control en un aeropuerto, ¿verdad? Está ahí vigilando y viendo que todas las funciones ocurran y que ocurran de una forma correcta. Sí, es muy curioso, doctora, eso que usted nos está explicando de todo lo que regula. Le comento que a mí me operaron de la tiroides y no sé si sería como consecuencia de eso, pero en un momento, por ejemplo, después de la operación tuve que ir a una reunión y llegué a un auditorio que estaba climatizado, pero estaba muy frío. Y no sé si es parte de lo que hacía la glándula tiroides, pero cuando yo entré ahí, sentí como que me habían tirado 1000 puñales, porque sentía que me estaba congelando, pero fue un impacto fuerte. ¿Eso es posible? Claro, es totalmente posible, especialmente cuando los pacientes no están bien regulados, ¿verdad? Si a usted le quitaron la tiroides o la tiroides ya no funciona, ¿verdad? La regulación de la temperatura corporal cuesta, ¿verdad? La falta de la hormona hace que tal vez en situaciones donde normalmente uno produce un poco más de calor y ya se calienta, no, y entonces empieza a haber mucho frío, ¿verdad? O al caso extremo, más bien demasiado calor todo el tiempo porque no se logra regular y probablemente sí en ese momento eso fue lo que le pasó. Sí, sí, es divertido porque ahora que usted estaba diciendo eso, pensé, bueno, me ha pasado no solo eso, me ha pasado en un par de ocasiones y es muy importante porque de pronto ese puede ser uno de los síntomas. Doctora, pero un gran problema, digamos, que se da en el país es lo del hipotiroidismo.
es una enfermedad de la tiroides y en qué puede afectar a las personas que lo padecen. Bueno, y el hipotiroidismo es cuando el cuerpo o la tiroides, por decirlo, no produce suficiente hormona tiroidea. Entonces, todos los órganos y todas las células necesitan más hormonas tiroideas y no se produce suficiente. Entonces, hipotiroidismo, básicamente en medicina hablamos mucho el origen de las palabras, es hormona tiroidea baja, ¿ok? Puede haber un montón de causas que esto ocurra. Por ejemplo, en el caso suyo, Otto, es que le quitaron la tiroides, entonces ya no tiene la glándula tiroides y hay que dar el tratamiento que sustituye la función. Pero puede ocurrir en muchas personas que la tiroides se va destruyendo con el tiempo porque el sistema inmune la ataca y la destruye. Esa es en Costa Rica la causa más frecuente de esto, que es la famosa tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune, en la que con el tiempo la glándula se va destruyendo. Y hay algunos pacientes también que han estado en zonas donde hay escasez o deficiencia de yodo en la dieta. Y nosotros necesitamos el yodo de los alimentos para producir la hormona tiroidea. De hecho, un dato curioso que a veces les explico a los pacientes, la T3 y la T4 son las hormonas tiroideas y eso es por la cantidad de moléculas o iones de yodo que están unidos a la tiroxina. Entonces T3 con 3 y T4 con 4. Entonces cuando hay zonas donde hay deficiencia de yodo, empieza a haber hipotiroidismo por deficiencia de yodo. En Costa Rica tenemos la dicha que la sal de mesa que todos comemos está fortificada con yodo, de manera que cuando cocinamos ahí se asegura que no sea un problema de salud pública el hipotiroidismo. Pero hay otras zonas como en África, por ejemplo, que sí es un tema endémico de la zona por la deficiencia de yodo. Hay personas que han tenido radiación en cabeza y cuello, que les han hecho alguna otra cirugía que tal vez no es de tiroides, pero se afecta la glándula, o que tienen nodulitos que hacen que la glándula ya no funcione y entonces aparece el hipotiroidismo. Y si nos ponemos a pensar en todas las funciones que hace la glándula, cuando hay hipotiroidismo, y aquí les pongo en la imagen, empiezan a haber un montón de síntomas que son por deficiencia de la hormona. Entonces el corazón empieza a latir más lento y esto puede hacer que uno se maree, que empiece a retener líquidos, que se empiece a hinchar y entonces empieza a haber aumento de peso. Puede haber un estado de ánimo deprimido porque no tengo energía suficiente de los músculos para empezar a sacarla. Hay cansancio, a pesar de que duerma, el cansancio está ahí porque la energía no está llegando, porque las hormonas tiroideas regulan eso. Como empieza a acumular uno líquido en todas partes, empieza a aumentar el volumen de sangre y entonces hay hipertensión arterial. Y entonces pacientes que tal vez no eran hipertensos empiezan a tener eso, se les hinchan las piernas, el pelo se empieza a quebrar y muy débil porque el cuerpo tiene que ahorrar energía y entonces empieza a quitar energía de cosas que no necesitamos para vivir. Está eso que le pasaba a usted también, que el paciente siempre tiene frío y le cuesta mucho regularlo por más cobijas que se ponga y test que se pongan. En las mujeres es muy frecuente que el primer aviso sea que la menstruación empieza a cambiar, o no viene, o se alarga, o empieza a sangrar más de la cuenta, o que haya infertilidad incluso y empiecen a tener pérdidas de embarazos recurrentes, y es una causa que hay que empezar a ver. Dolores de cabeza, aumento de peso. A veces dicen, esta es la tiroides que engorda o la que adelgaza, ¿verdad? Sí. Todo el mundo solo asocia el peso con la tiroides, pero vean que es muchísimo más, ¿verdad? Y que es todo el cuerpo el que está afectado, que tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí también, ¿verdad? Les vuelvo a poner que recuerden que la hormona y el hipotiroidismo usualmente es porque la glándula dejó de funcionar, ¿verdad? Si el intestino se mueve lento, entonces aparece el estreñimiento. Si no tengo suficiente producción de calor, aparece el frío, el cansancio, la debilidad. Todo el metabolismo empieza a afectarse al punto que aquí les puse y les traje una imagen donde vean lo que puede cambiar a nivel facial y estético y físico una persona sin tratamiento y luego del tratamiento. Y es porque empiezan a retener líquido en todo lado, en los párpados, en las cuerdas vocales, en las piernas, en los brazos, y la persona se ve sumamente hinchada y se siente sumamente mal.
Sí, doctora, y una de las preguntas más comunes, ¿cómo hacemos para saber si la persona es un paciente con hipotiroidismo o no? ¿Qué tipo de exámenes? ¿Qué tipo de, de ultrasonidos o radiografías? Usted que es la especialista nos dirá qué es lo que hay que hacer. Creo que lo primero es visitar al médico, ¿verdad? Sí, sospecharlo y no normalizarlo. Muchas veces normalizamos estar cansados, normalizamos que se nos caiga el pelo, normalizamos subir de peso y no tenemos que normalizar eso, ¿verdad? A veces yo le pregunto a los pacientes, ¿ha estado muy estresado? Y me dicen, lo normal. Y lo normal debería ser que no estamos viviendo siempre bajo estrés. Está cansado, lo normal, ¿verdad? Lo normal es que tengamos buena energía, que nos sintamos bien, que tengamos ganas de hacer las cosas, eso es lo normal. Entonces, al sospechar esto, porque los síntomas como pueden ser muy amplios, a la hora de sospecharlo, lo mejor es consultar al médico. Ya el médico va a hacer toda una historia clínica completa, revisar al paciente y sospechar para enviar los exámenes. No vayan a un laboratorio, porque a veces pasa mucho que van al laboratorio y dicen, es que quiero revisarme la tiroides, ¿verdad? Y empezamos buscando al revés, porque realmente la clínica es lo que manda y tenemos que sospecharlo. En endocrino siempre decimos, no mande un examen si no va a saber qué hacer con el resultado, ¿verdad? Porque a veces se hacen un montón de exámenes y marcan todo y llega el resultado, ay, salió alterado y ahora sí me asusto, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué estamos buscando. Entonces, la tiroides se puede estudiar de dos formas. Una, la función, o sea, cuánta hormona está produciendo, y eso lo hacemos por medio de un examen de sangre que se llama TSH, y también podemos medir los niveles de T3 y de T4. Y también podemos estudiar la estructura de la tiroides, que es con un ultrasonido. Entonces ahí vamos a ver cómo se ve la tiroides, si tiene nódulos, si está grande, si está pequeñita, y también vamos a ver cómo trabaja, y casi siempre son estudios que se complementan y necesitamos. También podemos estudiar los anticuerpos que se miden en sangre para ver si es un caso de una enfermedad autoinmune o que, ¿verdad?, poder estudiar ya más el por qué ocurrió el hipotiroidismo, pero para diagnosticarlo el primer paso sí es consultar al médico y hacerse los exámenes de sangre, especialmente este que se llama TSH. Ok, doctora, algo muy importante de lo que usted estaba mencionando, cuando uno se hace todos esos exámenes y ya sabe qué es, me surge una pregunta que el otro día estaba haciéndole una señora a la otra y dice, mira, vos tenés bocio, ya te hiciste exámenes, o sea, el tener bocio significa que la tiroides está bien o está mal o qué pasó ahí, y tiene que ver con la tiroides el tener bocio o no. El bocio es la palabra médica que nos dice que la tiroides está grande, ¿ok? Son sinónimos, es lo mismo. Entonces, cuando alguien tiene bocio, significa que tiene la tiroides grande, ya sea porque se hizo un ultrasonido y el radiólogo la midió y le dijo, vea, este es el tamaño normal y usted tiene bocio, o porque tiene un nódulo y entonces todo el tamaño está aumentado porque la tiroides está aumentada por ese nódulo. O a veces pasa que la glándula crece porque está queriendo más hormona. Cuando hay hipotiroidismo puede crecer y aumentar de tamaño y son esos bocios o el famoso huecho que dicen las señoras, sí. ¿Verdad? Que ya casi no se ve, pero ocurría cuando había deficiencia de yodo. Entonces la tiroides empezaba a aumentar, a crecer para ver si lograba producir más hormona. Pero no sucedía. Entonces el bocio puede ser ya sea difuso, que es toda la glándula crece, porque está aumentada de tamaño, porque está inflamada, porque está trabajando de más, porque necesita hormona, o bocio nodular, porque tiene nódulos que hay que estudiar. Y sí, lo que nos alerta al tener bocio, que a veces le dicen a uno, es que hay que estudiar cómo está trabajando la glándula. Sí, viera, doctora, que por ejemplo en la universidad yo he escuchado algo que no sé si tiene sentido o no. Algunas de mis alumnas dicen, uy, qué bárbara, qué gorda que estás. Y entonces la otra se vuelve y le dice, estás jodida de la tiroides, estás mal de la tiroides. ¿Es eso posible? Sí puede pasar, pero es más un mito que una realidad. O sea, a veces cuando hacemos el análisis, sí, el hipotiroidismo se asocia a un aumento de peso.
Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso suyo, Otto, que le quitaron la glándula tiroides, si a usted no le hubieran dado el tratamiento para reemplazárselo y lo dejan así, sin nada, lo más que una persona va a aumentar de peso por la ausencia absoluta de hormonas tiroideas son 5 kilos, 6 kilos a lo mucho. La mayoría es retención de líquidos y agua, ¿verdad? Entonces, cuando alguna persona tiene tal vez un exceso de 30 kilos de peso, no podemos echarle la culpa a la pobre tiroides por todo. Pero sí pasa muchas veces que hay aumentos de peso inexplicados que tal vez sin haber hecho un cambio en actividad física, sin haber hecho algún cambio en la alimentación, empiezan a aparecer y ahí es donde uno dice, algo no anda bien, mejor consulto y me reviso porque podría ser la tiroides y hay que empezar a controlarla. Claro, doctora, y eso también podría ser al revés, ¿no? Total. Si hay pérdida de peso, también podría ser la tiroides. Ajá. Otra relación que la gente hace mucho, o que hacemos mucho, es que usted está mal de la tiroides y entonces tiene diabetes. ¿Es eso posible? No, son enfermedades que son muy frecuentes las dos por sí solas. O sea, casi 16% de los ticos tienen y viven con diabetes, ¿verdad? Y la enfermedad tiroidea puede llegar hasta ser el 5% de la población en general. Entonces, la probabilidad que las dos ocurran puede pasar, pero sí podría ocurrir que alguien que ya tiene diabetes se le descontrole por estar mal de la tiroides o que se les descontrole la presión, que es lo que más frecuentemente vemos, ¿verdad? La presión, el colesterol están altos y el paciente está haciendo dieta y está poniéndose las pilas y se toma los tratamientos y donde nos damos cuenta y estudiamos, había hipotiroidismo que no estábamos tratando. Sí, digamos, cuando una persona ya es diagnosticada con hipotiroidismo, ¿tiene que sentir que ya se muere o hay posibilidades de recuperación? Porque muchas veces le dicen a un paciente, uy, tiene tal cosa, y esa persona como que se siente totalmente frustrada y dice, no, de esto ya no me recupero. Pero, digamos, en mi caso yo me mantengo, pero ese mito de que porque ya tengo hipotiroidismo, ya me voy a morir y eso no se recupera. Ese mito, ¿cómo se maneja, doctora? Yo creo que mucho es conocer de la enfermedad, ¿verdad? Y de la condición, saber que tiene tratamiento y que es un tratamiento sumamente accesible y que uno puede vivir una vida completamente normal, ¿verdad? Entonces, con el tratamiento podemos llegar a vivir una vida normal y yo no esperaría sentirme mal y estar tirada en una cama y sentirme como que ya no me puedo mover para buscar ayuda. Si eso, como hablábamos, los síntomas muchas veces se normalizan y podrían estar pasando desapercibidos al punto que muchas personas consultan hasta que ya les está afectando su calidad de vida, ya no se pueden ir a trabajar, ya no pueden moverse y muchas veces desde antes podemos tomar acción y empezar a tamizar y a revisar que el paciente tenga esto, pero el tratamiento ya cuando estamos en un nivel estable, normalmente el paciente lleva una vida completamente normal, aunque no se cure, ¿verdad? Porque a veces la condición crónica que sea para toda la vida es lo que a los pacientes que se les hace este tipo de diagnósticos, eso es lo que tal vez los abruma al inicio, el sentir que tengo una condición con la que tengo que vivir el resto de la vida, pero dichosamente tenemos tratamientos accesibles, tratamientos que son fáciles de tomar, que tienen muy poco efecto secundario, que podemos darle al paciente y que lleve una vida completamente normal. Sí, doctora, por ejemplo, existe la levotiroxina, es como se llama una de los medicamentos que se utilizan. ¿Qué efectos o, por decir de alguna manera, si la persona no es consistente con la regulación o la aplicación del tratamiento, ¿qué podría esperar? Bueno, yo creo que lo más importante es saber que es el único tratamiento que tenemos para el hipotiroidismo. Ahora está muy de moda el recurrir a remedios naturales, suplementos, vitaminas,
y no se ha demostrado y no hay evidencia científica alguna de que este tipo de cosas sustituyan a la levotiroxina, que es la hormona tiroidea. Realmente es T4 lo que está hecho en un laboratorio y se toma en cápsulas. Entonces es la misma hormona, no va a dar, y muy rara vez da problemas de alergias o de intolerancia, sino que los problemas usualmente vienen asociados a la dosis. ¿Por qué? Porque tal vez la dosis es más de lo que necesitaba y entonces termino con un hipertiroidismo, o la dosis es menos y entonces los síntomas del hipotiroidismo todavía no están 100% resueltos. O muchas veces es la forma de la toma. Algo muy particular que tiene la levotiroxina es que cuesta, yo le digo a los pacientes en términos sencillos, es una pastilla un poco delicada, no le gusta compartir, entonces debe ir sola y en ayunas. Cuando se la toman con los medicamentos de la presión o con el desayuno, no se absorbe bien y ahí empiezan problemas de laboratorio y frustraciones donde el examen sigue saliendo alterado y tal vez no entiendo qué estoy haciendo mal, y es que a la hormona tiroidea no le gusta compartir, quiere ir solita. Sí, hay una cosa curiosa. El otro día estaba hablando con un amigo y me dice, fíjate que yo tengo que tomar la pastillita para la tiroides. Pero ahora no sé, seguro lo estoy haciendo mal. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, fíjate que todos los días tengo que hacer función celular. Y le dije yo, ¿cómo función celular? Yo nunca he oído ese tratamiento. Dice, no, es que me canso tanto que me tengo que tomar mi descanso porque si no, no levanto. Ajá. Entonces quiere decir que posiblemente hay una alteración en la dosis que está tomando. Claro, total. La mayoría de las veces que los pacientes no logran resolver los síntomas es un tema de dosis, y eso lo revisamos con el examen de sangre, ¿verdad? Entonces podemos dar un periodo de unas semanas, volver a hacer una TSH y ver si tenemos que ajustar la dosis. No hay que esperar un año para hacerlo. Y a veces también saber que hay síntomas que tal vez no le podemos achacar al hipotiroidismo. Por ejemplo, hay pacientes que llegan muy mal, muy cansadas, inflamadas, con mucho estreñimiento. Empezamos el tratamiento porque diagnosticamos hipotiroidismo y de repente el cansancio mejoró, pero parcialmente. Entonces me dicen, bueno, sí mejoró, pero sigo cansada, y a donde vemos el estilo de vida, no duermen bien, no comen bien, no hacen actividad física, y de repente el cansancio viene por otro lado, pero yo creo que eso todo es importante de verlo con el médico y de sí sospecharlo, y de también llevar un estilo de vida que sea acorde a la salud de la glándula. Sí, doctora, hay algo que me inquieta y que dice que está aquí. El otro día una persona estaba hablando de que tenía como síntomas de que estaba mal de la tiroides y dice, no, eso es muy fácil. Dice, yo lo que hago es que le pregunto a la inteligencia artificial. O sea, la tecnología está bien, pero ¿existe algún mecanismo, existe algún sitio donde las personas puedan recurrir y ver si los síntomas que tiene pueden darle señales de que está mal? Total, porque a veces cuando terminan buscando en la inteligencia artificial o en el doctor Google, yo les digo, siempre todo termina en cáncer y que me voy a morir, ¿verdad? Y entonces el paciente llega asustadísimo a la consulta y el doctor Google siempre da unos diagnósticos terminales. Ahorita Merck tiene una campaña donde estamos hablando de banderas rojas, ¿verdad? Como para tratar de entender cuáles son esas banderas rojas, y son estas, ¿verdad? El cansancio que hemos venido hablando, trastornos de la menstruación, aumento de peso sin explicación alguna, caída de pelo, uñas quebradizas, y todas estas banderas rojas son parte de un cuestionario que ellos lanzaron que se llama midetutiroides.com. Y ahí viene una serie de preguntas, como decir un tipo de quiz ¿verdad? Cuestionario, donde a la hora de contestarlo nos dice qué tan probable es que esto sea debido a la tiroides o no. Y a partir de eso, entonces, buscar algún médico en la zona que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico. Claro, es extraordinario. Digamos, me parece más sensato que la gente vaya de una vez a midetutiroides.com y vea si cumple con los síntomas. Entonces ya tiene una probabilidad
más certera a la hora de llegar con el especialista. De ¿cierto? hecho, el otro día lo puse en mis redes sociales, ¿verdad? Y varias pacientes lo hicieron y me dicen, tengo todas. Y yo, ok, entonces ahora sí, siguiente paso, ¿verdad? Hacer los exámenes y confirmar el diagnóstico, porque sí, hay muchas personas que están tal vez dejando pasar estos síntomas y estas banderas rojas y están afectándoles no solo el bienestar y la calidad de vida, sino que también sube el colesterol, sube la presión y con todas las consecuencias que esto puede tener en la salud después. Sí, y lo que usted decía ahora, digamos, nosotros por costumbre de siempre decimos, bueno, salí como con un poquitillo ahí de mala la tiroides, voy a tomar agua dulce con hojas de no sé qué. Eso, por lo que usted ha estado explicando, es mejor tener prevención. Y sí, la recomendación más importante es que las personas busquemos al especialista, al médico. Doctora, y si alguien la quiere contactar, porque tiene dudas después de haber estado en claro. totiroides.com. Sí, pueden buscarme en las redes sociales, que sale como endocrino.cr. Así aprenden endocrino, ¿verdad? Y ya vamos adelantando el trabalenguas de la especialidad. Y ahí están todos los contactos para poder agendar y poder hacer más consultas si fuera el caso. Incluso tengo un curso que es completamente virtual donde explicamos absolutamente todo sobre cómo funciona, cuáles son las enfermedades y para los pacientes que tal vez necesitan a distancia poderlo hacer, ahí tenemos también el acceso. Pero esto es algo que necesitamos empezar a diagnosticar más y a tratar mejor. Ok, doctora, el tiempo ya se nos está acabando. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para los que tienen y para los que no tienen? Bueno, yo creo que aquí mensajes finales que todos deberíamos llevarnos es que no normalicemos el sentirnos mal, ¿verdad? Síntomas como cansancio excesivo, retención de líquidos, dolores musculares y todo lo que hablamos hoy, hay que sospecharlo y consultar a un médico para hacer el diagnóstico adecuado, y que es más frecuente de lo que pensamos las enfermedades de la tiroides, que usualmente están en la familia. Entonces, mensaje final, sospéchelo, ¿verdad? Si hay bandera roja, lo confirmamos con un laboratorio y consultar al médico para empezar el tratamiento. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esos consejos. Realmente muy importante que estemos alerta para mantener una buena calidad de vida. Y a toda nuestra audiencia, tanto en Costa Rica como en otros lugares de Iberoamérica, tengan en consideración eso y que siempre tenemos que buscar un especialista para poder saber cuál es el nivel que estamos teniendo de buena o mala salud. Agradecerle de veras a la doctora Mariela González Bolio, que ha tomado su tiempo para compartir con nosotros. Ojalá que la puedan contactar los que tengan duda para que reciban ese curso que están dando sobre el conocimiento del hipotiroidismo o de cómo manejar si usted está con problemas en la tiroides. Son instrumentos que hay que utilizar y que hay que aprovechar. Bueno, entonces hasta aquí llega nuestra convergencia global de esta semana. Los esperamos la próxima semana. Bienvenidos todos los viernes a las 10 de la mañana en nuestras redes sociales y en plataformas, a las 9 de la noche en el canal Regiones de la Huetar del Norte, y en el resto de la semana o el tiempo usted puede volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, Convergencia Global con Otto Chinchilla. Que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Un espacio de conversatorios para compartir, intercambiar y difundir la gestión del conocimiento científico, tecnológico, cultural y educativo para una actualización y formación profesional continua y continuada. Convergencia Global, difusión académica y empresarial internacional.